pensando parece mejor. Sé que en esto no hay sabiduría, y si miro hacia atrás con dolor y el presente no lo alivia, solo hay una luz que puede iluminarme a la salida. Es la luz de Cristo. Él abrió mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda ser con su luz de vida que no merecía. De su amor llenó mi ser. Cuando nadie parece escuchar mi lamento, mi alegría, sé que Dios no me abandonará, porque en Él está la vida. Solo hay una luz que puede iluminarme a la salida. Es la luz de Cristo. Él abrió mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda ser con su luz de vida que no merecía. De su amor llenó mi ser. Sé que ciego estaba, aunque yo creía ver, aunque yo creía ser, pero ahora veo esa cruz de Cristo, pues por mí clavado fue. Pues por mí clavado fue. Pues por mí clavado fue. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar hoy de Hebreos 11, versículos 1, 2 y 3 y el 6. Dice así: es pues la fe. En la Nueva Versión Internacional nos pone garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio. En la Nueva Versión Internacional nos dice fueron aprobados, porque por ella alcanzaron buen testimonio o fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora pasamos al versículo 6, fijaos, concentrados en el 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, empezamos pues hablando, como veis, el versículo o el capítulo 11 de Hebreos, genéricamente se titula La Galería de Héroes de la Fe, y nos habla principalmente de la fe.
¿Por qué habla de la fe? Bueno, pues porque los hebreos, la carta a la que se va dirigido, a la que está dirigido este libro, pues resulta que eran judíos. Siempre habían creído que uno, pues lo que tenía que hacer era obras, guiarse por la ley y bueno, y nada más, ¿no? Entonces el que escribe Hebreos, el autor de Hebreos, que no sabemos con certeza quién era, pues dice que la fe es importantísima, habla sobre la fe. Comienza este pasaje definiendo la fe y diciendo, después, la fe, la certeza o garantía de lo que se espera. Cuando tú tienes certeza es que estás seguro de que lo que Dios ha prometido vas a recibirlo. Eso es fundamentalmente la certeza de lo que tenemos delante, ¿no? Y fijaos que habla en otra versión de la garantía. Cuando nosotros compramos un producto, sea el que sea, siempre se nos ofrece o con frecuencia una garantía. Y una garantía significa pues una seguridad, ¿sí?, de que si se te estropea lo que has comprado, pues o te lo reparan o te lo sustituyen, ¿eh? Entonces tú estás tranquilo, ¿vale? Eso es una garantía. Entonces, fijaos que dice que la fe es la certeza, es decir, lo cierto que tú esperas, ¿eh?, o la garantía, es decir, la seguridad de lo que se espera. Y por otro lado nos dice la convicción de lo que no se ve. Aunque parezca imposible, la fe ve más allá y ve lo imposible. Sabemos que lo recibiremos. Si nos miramos a nosotros mismos, parecía imposible que nosotros nos salváramos porque si tú eres honesto o honesta, te darás cuenta de que tu corazón está siempre cometiendo errores, lo que la Biblia llama pecados y maldades. Bueno, yo personalmente considero que muchas veces de mí salen maldades, maldades de las que ahora no vamos a hablar. Pero dice la convicción de lo que no se ve, es decir, que aunque parezca imposible, que aunque a Dios no lo veamos, ni sus cosas, sin embargo están ahí. Dios está presente en la historia y en la humanidad. Aunque parezca imposible, Dios es el Dios de la fe. Y es tanto importante que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, tú no puedes agradar a Dios si no tienes fe. ¿Por qué es tan tajante el autor de Hebreos? Pues por lo mismo que hemos explicado al principio. Los hebreos estaban guiados por la ley, consideraban que la ley era su camino de vida. Si no obrabas, si no hacías esto o si no hacías aquello, entonces no estabas agradando a Dios, y en cierta forma es verdad, pero dice que sin fe, enfatiza en la fe, es imposible agradar a Dios. Amén. Nosotros por la fe creemos que Jesús nos ha salvado. Hay personas a las que se le predica y te dicen, ¿cómo? Yo no estoy seguro de que me van a ir al cielo. Y tú puedes decirle, sí, pero yo sí, lo digo humildemente, yo sí. ¿Por qué? Porque
por fe creemos lo que no se ve. Creemos que Jesús nos ha salvado. Amén. Y vamos a ver un ejemplo de fe en acción. Se dice que Hudson Taylor, oísteis hablar de él, el misionero enviado a la China, que tuvo que sufrir un montón por causa del Evangelio, pues estaba yendo hacia la costa de Malasia. Como sabéis, Malasia está en el sur de Asia, al lado de Vietnam, al lado de, bueno, un poquito más aquí, de Tailandia, y al sur de la China. Entonces él iba por el mar, iba en un barco, estaban a punto de llegar a Malasia y a Sumatra, la isla de Sumatra, que está un poquito todavía más al sur. Y entonces el capitán le dijo, o sea, no hacía viento, era un barco guiado por velas, no hacía viento. Entonces dice que estaba Hudson Taylor en su gabinete o en su cabina y de repente nota unos golpes en la puerta, sale a abrir y era el capitán diciéndole: Hudson, yo sé que usted es cristiano y nos gustaría que orara porque la isla hacia la que nos dirigimos es una isla de caníbales. Si no hay viento, vamos directamente hacia esa isla de caníbales. Por favor, le ruego que ore. Entonces Hudson Taylor, ni corto ni perezoso, le dice: pues ponga en alto las velas. Y le dice el capitán: pero ¿cómo voy a ponerle en alto las velas? Van a pensarse mis marineros que yo estoy loco. Háganlo. Bueno, pues el hombre levanta las velas, Hudson Taylor se pone a orar, al cabo de 25 minutos, más o menos, no sé cuánto espacio, pero un tiempo aproximado así, resulta que toca otra vez el capitán en el camarote y dice: pare de orar porque hace tanto viento que ya no sabemos qué hacer con él. Es decir, Hudson Taylor tenía la convicción de que Dios le iba a contestar algo que humanamente imposible. No hacía viento, para nada. Marchicha, como se llama en términos marineros. Y sin embargo, Dios hizo que un viento recio, un viento fuerte, llevara a la nave hacia otro lugar. Es decir, Hudson Taylor tenía la certeza, la garantía, la convicción de que si oraba, algo iba a pasar. Y no es una fe la que tenemos, una fe abstracta, sino una fe, como sabemos todos, en Dios. Una fe en que Dios existe y una fe en que sus promesas se cumplen. Y precisamente hay quien dice que la fe también lleva a la duda. Yo no conozco a nadie que tenga fe y que no dude. La duda es una lucha contra lo racional que nos dice que no creamos. Pero nosotros nos tiramos hacia la fe, porque es necesario que haya fe, porque en primer lugar no nos podemos acercar a Dios si no tenemos fe. En segundo lugar, que agradamos a Dios cuando tenemos fe. Y no solo eso, sino que el acercarse a Dios produce galardón. Aleluya. O sea, no es en vano, no
no es en vano que estamos luchando por tener fe, porque esa fe, esa búsqueda de Dios nos va a traer un galardón. No es trabajar por trabajar, sino una fe sabiendo que esa fe va a traer un galardón tarde o temprano. Dios contesta en esa búsqueda, pero no nos engañemos, Dios no siempre concede lo que le pedimos. Tampoco es una contestación inmediata. De hecho, nos dice un poco antes el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa. Dios, si tú oras, tienes que tener paciencia y tienes que tenerlo en cuenta, porque muchas veces no contesta inmediatamente y todos lo sabemos. No contesta ahora, sino que a veces hay que perseverar. Pedid y se os dará, pero dice pedid en el original insistentemente y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pero con insistencia. Y yo ayer oía en la televisión, en una película, estaba poniendo una serie de televisión, y en un momento determinado, pues uno que había sido perjudicado grandemente dice: yo he dejado de tener fe porque Dios no me ha contestado. Bueno, y buscamos entonces a Dios para cuando nos contesta, y cuando no nos contesta ya no lo queremos. Estamos bajo el territorio de la fe, pero buscando no que Dios nos conteste como nosotros queremos, sino sabiendo que Él está ahí, teniendo la certeza, la convicción de que Él está ahí y de que algún día veremos fruto. No el que nosotros queramos. A veces Dios nos dice que no, nos da a entender que no. No sé, desanima a veces, ¿verdad? Cuando no recibimos lo que nosotros queremos, pero Dios nos pide que tengamos fe, porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Busca a Dios, busquemos a Dios. Es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Yo no conozco un cristiano que no vaya adelante sin buscar a Dios. Es imposible, imposible. Y para eso, pues, tenemos que buscar a Dios en oración. Dices tú, buscar a Dios en oración, como si fuera tan fácil, ¿no? Os aseguro que la oración no siempre es fácil, ¿eh? A veces es una auténtica batalla contra ti mismo, ¿eh? Una auténtica perseverancia. Pero en medio de ese, como decía un autor muy conocido, decía que la oración a veces es como un balbuceo de un bebé, ¿no? Que un bebé hace, pero te da a entender cosas, ¿no? Y Dios a veces ve nuestro balbuceo, ve que nuestra oración es intermitente, que no es una oración completa, que no es una oración a lo mejor profunda, pero Él está viendo el corazón que le busca, el corazón que ora, aunque sea con balbuceos. ¿Sí? Ora con balbuceos, aleluya, no te cortes, porque es galardonador de los que le buscan. Y vemos la importancia de la fe hasta tal punto que Jesús dice que la fe puede hacer la diferencia
entre tener salvación o no, a través de la fe. Jesús insistía en ello, dice, el que cree en mí, el que cree, es decir, el que tiene fe en mí, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida. Fijaos la importancia de la fe. Por eso el autor de Hebreos insiste tanto en que creamos. Aleluya, que crean los hebreos que estaban acostumbrados a vivir bajo la ley. Y parece que la fe, pues que es algo secundario, cuando es lo más importante. Nos dice Jesús que escudriñemos las Escrituras, es decir, examinadlas minuciosamente, es decir, estudiadlas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de la Escritura es como podemos ver a Jesús. Y a través de la oración también. Amén. Es necesario, en primer lugar, creer que Dios existe. Por lo tanto, no estamos perdiendo el tiempo cuando nos acercamos a Él en oración, en el examen de las Escrituras, porque eso tiene grande, fijaos, dice, porque es galardonador de los que le buscan. No perdáis vuestra confianza, es decir, no perdáis vuestra fe, nos dice en Hebreos 10, capítulo, versículo 35, no perdáis vuestra confianza, es decir, no perdáis vuestra fe, la cual tiene grande galardón, no pequeño, grande galardón. Y ¿cómo andamos de tiempo? Creo que estamos ya, ¿no?, en el tiempo. Bueno, no sé si me dará tiempo a lo siguiente. Porque quería seguir con el capítulo, o el versículo 3 de por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ya nos pone el primer ejemplo de algo a ojos humanos imposible. La controversia, discusión reiterada a lo largo de los siglos entre dos o más personas, entre dos opiniones diferentes. Y esto que he leído ahora, por la fe, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, es decir, la creación ha sido hecha por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fijaos, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, porque la fe se ve, ¿no? Entonces, a lo largo de los siglos, fijaos que es como si el escritor de Hebreos dice, os voy a poner un problema difícil, y es que por la fe entendemos que Dios creó el universo. Y resulta que ya en aquella época había pues problemas con esto. Ya los griegos, la civilización griega, ya los romanos, ya los romanos, ya los árabes y los chinos habían puesto en tela de juicio esto, que Dios hubiese creado el universo. Y creemos que es una teoría reciente, todos hemos oído hablar de la teoría de la evolución, que sería pues para hablar de ella mucho, pero ya viene de antiguo, como veis, y surgió todo esto es un antecedente de la evolución. En el siglo XVIII, la Ilustración, es decir, el dominio de la razón, le llamaban Ilustración,
pues empezó a centrar su atención los naturalistas, es decir, los que estudian pues, los animales y todo su entorno, empezaron a centrar su atención en lo material, y un autor en el siglo XIX, un señor que se llamaba Lamarck, no sé si os suena, Lamarck, bueno, pues el hombre este, Jean-Baptiste Lamarck, decía que habló de una teoría de que las especies pueden cambiar. De ahí viene que el mono pues, se haya transformado en hombre. Es una especie completamente diferente a la nuestra. Sin embargo, pues empezaron ahí, ¿no? Y entonces Darwin y Alfred Russel Wallace pues escribieron o originaron la teoría de la evolución que Darwin expresó en el libro El origen de las especies, y que se ha diversificado, y en la actualidad pues hay un montón de teorías que no han prosperado, pero que no vamos tampoco a entrar en ellas porque el tiempo no nos daría para ello y no es lugar, creo. Entonces, algunos de los más prestigiosos científicos hoy en día la niegan, la teoría de la evolución. En las escuelas se enseña como que eso es lo normal, el hombre pues procede del mono, pero hay muchos eslabones que todavía no han sido encontrados, cómo cambias de una especie a otra, cuál es la transición, eso no está demostrado, la teoría de la evolución no está demostrado. Muchas de las reconstrucciones que existen pues han sido un poco ciencia ficción, a lo mejor pues a partir de una mandíbula pues se saca un hombre entero, ¿Cómo reconstruyes eso? Hace falta imaginación, hace falta otras cosas, ¿no? Y en el siglo XIX ya se habían enumerado no menos de 80 teorías contrarias al relato de la Biblia. Pero Moisés, que se dice que es el autor del Génesis, no escribió con la intención de mostrar un informe científico acerca de cómo Dios creó las cosas. Nos ponemos en situación de las personas de aquella época y podemos pensar, una persona sencilla que no tenía ni mucho menos los conocimientos que nosotros hoy en día no podría entender el fundamento científico, y tampoco Dios le interesa. La Biblia no es un libro para demostrar científicamente nada, cosa que no quita que nuestra fe sea algo razonado. Yo nunca razoné tanto como desde que me convertí. Nunca. Fue convertirme y empezar a cuestionarme cosas, empezar a investigar, empezar a tener dudas, empezar a investigar para resolver esas dudas, hasta tal punto que un día estaba un profesor en una clase a la que asistí hablando de la teoría de la evolución, y me debí poner pálido, amarillo, azul, violeta, de la lucha que estaba sintiendo en aquel momento, que el compañero de al lado me dijo: oye, ¿te pasa algo? Porque la lucha que me llevó a causa de esta teoría fue muy grande. De hecho, estuve, yo creo que mucho tiempo, no recuerdo cuánto, pero puede que un año o más, investigando en libros acerca de este tema. Por lo tanto, es un tema controversial, pero el autor de Hebreos, que es lo importante, dice que el universo
ha sido constituido por la palabra de Dios, por la fe. Se dice que precisamente para creer en otras teorías hace falta también fe. No es solo las nuestras otras teorías. Y el apóstol Pablo en la segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice el propósito con el cual fueron escritas las Sagradas Escrituras, no como un tratado científico, sino que dice toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer sean perfectos, equipados para toda buena obra. Amén. Por lo tanto, vemos que el propósito de Dios es diferente. Y vamos a ver algunos versículos y ya acabamos con esto. En Hebreos, por ejemplo, 3:4, el mismo autor nos dice del libro de Hebreos: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. En Romanos el apóstol Pablo nos dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de él, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de las cosas hechas, es decir, a través de lo que él creó, de modo que no tienen excusa. En Isaías, el profeta Isaías también, mucho antes, nos dice: ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? Y el profeta Jeremías también nos dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. En el capítulo 33 nos continúa diciendo: así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para afirmarla, el Señor es su nombre. Amén. Por lo tanto, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Fijaos, el testimonio, me olvidaba, quiero decirlo ahora, si no se me queda en el tintero, el testimonio de los antiguos está reflejado en los versículos siguientes, que nos habla de una serie de personajes. Bueno, pues dice que por la fe alcanzaron buen testimonio, es decir, fueron aprobados los antiguos. Entonces, ¿cuál es la forma de aprobar para Dios las obras o la fe? Nos quedamos con la fe. Amén. Entonces, después la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y después el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.